Bien, en el módulo número 1 de Psicofisiología Sistémica Humana, vamos a hablar sobre la ciencia psicofisiológica y la psicofisiología cardiovascular, cómo se regulan ambos sistemas, cómo nació la ciencia, su historia, entre otros detalles. Hoy vamos a hablar solamente sobre la ciencia psicofisiológica, sus definiciones, su historia. ¿Qué es la psicofisiología? Debemos entenderla como una disciplina científica que surge de la necesidad histórica de comprender la relación entre la mente y el cuerpo. Eso significa los procesos psicológicos como los pensamientos, las emociones, las conductas que se relacionan con los procesos fisiológicos del organismo. Ahora, como es una disciplina o una ciencia relativamente moderna en su forma científica, aunque su origen más adelante lo vamos a ver que es antiguo, su desarrollo ha sido impulsado por avances tecnológicos que permiten observar el funcionamiento del cuerpo en tiempo real. Esto nos lleva entonces a entender que la psicofisiología transforma esa intuición, esa reacción corporal o esos cambios corporales producto de las emociones en un objeto de estudio científico, buscando medir, explicar y predecir cómo se relaciona esa emoción en particular con la parte científica de cómo trabaja en el cerebro humano. Formalmente podemos decir que la psicofisiología es la ciencia que estudia los fenómenos psicológicos en relación con los procesos fisiológicos del organismo dentro de un contexto funcional y ambiental. Esto implica varios elementos clave. No estudia solamente el cuerpo, a diferencia de la fisiología. No estudia solamente la mente, como la psicología, pero integra ambos niveles en un enfoque biopsicológico y contextual. Eso quiere decir que busca explicar la experiencia y la conducta humana como fenómenos encarnados o embodied, que es el término que se usa en inglés para este tipo de situación. Su relación con otras ciencias, pues para poder comprender la psicofisiología necesitamos diferenciarla de sus ciencias afines. De la anatomía, recordemos que la anatomía estudia la estructura del cuerpo humano, por ejemplo, la ubicación del cerebro o de un órgano en específico. La fisiología estudia la función del cuerpo, por ejemplo, cómo funciona el corazón, cómo funciona el sistema nervioso. La psicología estudia la conducta y los procesos mentales. La psicofisiología integra todas las anteriores, analiza cómo los procesos mentales se expresan y se explican a través de mecanismos fisiológicos. Es importante recalcar que la psicofisiología no sustituye a la psicología ni a la fisiología, sino que funciona como un puente integrador entre ambas ciencias. Mente y cuerpo como uno solo, como una unidad. Uno de los principios fundamentales actuales es el abandono del dualismo, es decir, ese concepto o esa rama que dice que la mente está separada del cuerpo, y la adopción del monismo, que plantea que los procesos psicológicos son inseparables de su base biológica. Aquí podemos denotar algunas cosas. Los pensamientos, emociones y conductas se representan en el cerebro y el cuerpo. Existe una interacción constante entre sistema nervioso, procesos hormonales, sistema inmunológico y contexto social. De hecho, más adelante vamos a desarrollar algunos de estos sistemas y cómo se relacionan directamente con la psicología. Esto implica que el ser humano es un sistema integrado, no una suma de partes aisladas. Objeto de estudio de la psicofisiología. Estudia procesos psicológicos como la cognición, memoria, atención, emoción, motivación, conducta,
procesos fisiológicos como la actividad cerebral, respuestas corporales, cambios bioquímicos, la relación entre ambos, cómo un estímulo psicológico produce una respuesta fisiológica, cómo una condición fisiológica influye en la conducta, y aquí tenemos nuestro primer ejemplo. El estrés hace que se activen las cadenas o los procesos fisiológicos, aumentando el número de veces que suceden, y eso es lo que va a provocar entonces los cambios conductuales que podemos observar en los pacientes. Características de la ciencia psicofisiológica. Es interdisciplinaria porque integra conocimientos de la medicina, la psicología, las neurociencias, la biología y la estadística. Es empírica porque se basa en la observación, la medición y la experimentación. Utiliza tecnología avanzada porque permite estudiar procesos internos sin invasión. Registro cerebral, medición fisiológica en tiempo real, por ejemplo, las que se hacen con los electroencefalogramas. Y estudia al ser humano en contexto. No analiza al individuo aislado, sino en interacción con su ambiente físico, el contexto social y la parte cultural. El enfoque entonces se puede describir en dos principales formas de organizar esta ciencia o disciplina. La psicofisiología sistémica, que se enfoca en sistemas del cuerpo, que es lo que vamos a ver en las clases subsiguientes. Por ejemplo, el sistema nervioso o el sistema endocrino. La psicofisiología temática, que se enfoca en procesos psicológicos, por ejemplo, la psicofisiología cognitiva, la social, la del desarrollo. Entonces aquí vamos a, así como en la guía escrita que les voy a subir, solamente nos vamos a dedicar a definiciones, características y demás. ¿Por qué es importante? Porque permite comprender la conducta humana desde una base científica, no solamente describiendo los comportamientos, sino explicarlos biológicamente. Estudia procesos no observables directamente, por ejemplo, los pensamientos, los procesos inconscientes, los estados emocionales internos. Tiene aplicación clínica y aplicación social en las partes de salud mental, estrés, trastornos psicológicos, intervenciones terapéuticas, y porque nos permite evaluar respuestas no conscientes. Por ejemplo, respuestas fisiológicas que el individuo no puede controlar ni reportar voluntariamente. Ahora, lo más importante de esta disciplina es esa relación entre lo psicológico y lo fisiológico. Un punto fundamental es que no existe una relación simple entre mente y cuerpo. Muchos autores expresan que pueden existir diferentes tipos de relaciones. Un proceso psicológico puede generar múltiples respuestas fisiológicas y una misma respuesta fisiológica puede correr a diferentes estados psicológicos. ¿Esto qué nos deja? Que no se puede inferir directamente un estado mental solo por una respuesta fisiológica. Otro ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, que lo podemos encontrar en diferentes situaciones. No solamente cambios bruscos, sino también aspectos psicológicos. Ansiedad intensa, ejercicio físico, emociones positivas, respuestas de alerta. Esta disciplina también la utilizamos como método científico porque podemos aplicar esos 6-7 pasos del método científico a la parte del estudio de la mente. El planteamiento de hipótesis, el diseño experimental, una medición fisiológica, análisis de datos, la inferencia científica. Y vamos a utilizar mucho esa parte lógica, hipotética, deductiva, el control experimental y la replicabilidad. Esto nos va a ayudar desde la parte psicológica a evitar errores comunes como generalizaciones incorrectas, interpretaciones sin evidencia. Bien, ahora vamos a la parte de la evolución histórica.
empezando por la etapa precientífica, cuando surgieron los primeros términos de la relación del cuerpo y la fisiología o la función. Recordando que el estudio del sistema nervioso y la regulación corporal no nacen como ciencia, sino como interpretaciones empíricas y filosóficas. En civilizaciones antiguas, por ejemplo en Egipto, por el año 3000 a.C., se practicaban trepanaciones, que eran perforaciones a nivel del cráneo, que eso supuestamente ayudaba a mejorar el estado psicológico o mental de la persona. No sabían muy bien cómo trabajaba el cerebro, pero reconocían que era importante su relación con la vida. Para Grecia, por ejemplo, Hipócrates afirmó que el cerebro es el centro del pensamiento y la percepción, rompiendo con la idea de que el corazón era el órgano principal. Platón planteó una división funcional del cuerpo en 3 conceptos claves: razón, emoción e instinto. Y Aristóteles defendía que el corazón era el centro de la vida, mostrando conflicto conceptual con los otros estudiosos o científicos de la época. Aquí en realidad, en esta etapa, no existe una evidencia experimental, son solo conceptos que surgen de ideas y se establecen las primeras hipótesis sobre el control corporal. Tenemos entonces algunas evoluciones. Podemos hablar de Galeno, que a pesar de que propuso que el cuerpo funcionaba mediante humores o fluidos, cometió algunos errores como descripciones anatómicas erradas, las cuales fueron corrigiendo con el paso del tiempo, y eso llevó a que pudiesen relacionar de la forma correcta estructuras y función. De allí entonces para el Renacimiento, con el nacimiento de la anatomía científica, con Vesalio en el siglo XVI, donde se corrigen los errores de Galeno mediante la disección anatómica, y esto establece las bases reales de la anatomía. Harvey descubre la circulación sanguínea, demostrando que el corazón funciona como una bomba y que la sangre circula en un sistema cerrado. Este descubrimiento es muy importante porque introdujo el concepto del sistema cardiovascular funcional y relaciona estructura con función dinámica. Tenemos entonces para el siglo XVII algunos cambios claves. Se abandona la autoridad filosófica, se adopta el método científico. Descartes introdujo el concepto de reflejo, propone el dualismo mente-cuerpo, además de desarrollar la física, la mecánica y la electricidad. Y un concepto clave de él fue que el cuerpo era una máquina regulada por sistemas interconectados. Para el siglo XIX entonces nace originalmente la neurofisiología, donde se consolidan los fundamentos de la regulación nerviosa. Los principales descubrimientos con Magendie y Bell, que diferencian las raíces dorsales de las ventrales a nivel de la médula espinal, se establece la organización funcional del sistema nervioso. Johannes Müller, que habló sobre la ley de las energías específicas de los nervios. Cada nervio transmite información específica y se reconoce que el sistema nervioso no solamente transmite señales, sino que las interpreta según su estructura. Galvani, por ejemplo, demuestra que los nervios funcionan mediante impulsos eléctricos y esto es lo que marca el inicio de la electrofisiología. Ramón y Cajal, para el siglo XIX-XX aproximadamente, descubre la neurona como unidad funcional y establece la teoría neuronal. Entonces ya para el siglo XX tenemos la integración funcional y la tecnología, el desarrollo del concepto del sistema nervioso central que busca reconocer la integración central del cerebro con la conducción periférica y nace un modelo de entrada, procesamiento, respuesta.
Esa integración con el sistema cardiovascular, durante este periodo se comprende que el sistema nervioso regula la frecuencia cardíaca, controla la presión arterial y que el sistema cardiovascular ejecuta la distribución de la sangre según las demandas de cada individuo. Esto nos lleva a un concepto nuevo que es la regulación neurocardiovascular que desarrollaremos más adelante. Entonces también en esta época el enfoque cambia de órganos aislados a sistemas integrados. Se desarrollan conceptos como la homeostasis, la regulación centralizada, el control jerárquico y los avances tecnológicos que nace la electroencefalografía, los monitoreos cardiovasculares y la neuroimagen, lo que permitió entonces estudiar la función en tiempo real, la regulación dinámica del organismo. Para el siglo XXI, entonces ya entramos en una visión sistémica e integradora. Actualmente el cuerpo se entiende como un sistema complejo. Existe una interacción constante entre sistema nervioso central, sistema cardiovascular y otros sistemas biológicos. Tiene algunas características como la integración multiescala, desde la parte celular hasta la sistémica, una regulación dinámica y adaptable, y el uso de tecnología avanzada. Entonces también integran conceptos como la interacción constante entre sistemas y la perspectiva biopsicosocial. El individuo como sus tres aspectos. Entonces, en esta evolución histórica podemos ver que la psicofisiología surge cuando se integran conocimientos anatómicos, se aplican métodos científicos, se desarrollan tecnologías de medición y evoluciona desde un estudio periférico o incluso un estudio de lo que observo hasta un enfoque central. Cambiamos la parte de trabajar por sistemas aislados a una integración sistémica. Esto nos demuestra que el conocimiento del cuerpo humano pasó de lo filosófico a lo científico, que el sistema nervioso se reconoce como el centro de control, que el sistema cardiovascular es el sistema ejecutor y que ambos funcionan de manera integrada para mantener la vida. La comprensión actual de la revolución corporal es el resultado de siglos de transición desde explicaciones especulativas hacia modelos científicos basados en evidencia. Esto nos lleva a hablar de algunos conceptos importantes para ustedes en la parte de psicología. Aquí tenemos que la conducta, la emoción y el pensamiento son fenómenos biológicos, psicológicos y sociales integrados. No va a existir psicología sin la biología, ni fisiología sin contexto psicológico. Allí entonces podemos hablar de tres dimensiones, el ser humano visto desde sus tres puntos importantes. La dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión social. Toda experiencia psicológica tiene una base neural, hormonal y corporal que puede ser medida. Toda dimensión psicológica, es decir, los procesos mentales, conscientes e inconscientes, modulan activamente las funciones del organismo. Y la dimensión social, en el contexto cultural, relacional y ambiental, configura tanto la mente como el cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante esta disciplina o ciencia para ustedes? Bien, es esencial porque les permite comprender al ser humano de manera integral, porque podemos conectar lo subjetivo
es decir, la experiencia mental, emocional y vivencial, con lo objetivo cuando logramos medir precisamente ese aspecto fisiológico y lo podemos reproducir. Allí es donde existe una conexión moderna entre la medicina y las neurociencias, recordando que proporciona una base científica sólida para la psicología moderna. Aspectos claves. Mente y cuerpo son inseparables. La psicofisiología integra un poquito de todas dentro de ella, no solamente sustituye. No hay relación simple entre respuesta fisiológica y estado mental. El método científico es su base epistemológica y el contexto siempre va a importar, porque pues nos desenvolvemos en esas tres esferas antes mencionadas. Entonces, tanto la mente como el cuerpo y las ciencias que lo estudian pueden integrarse en diferentes disciplinas o ramas: psicofisiología, neurociencias, biología, psicología. El detalle está en que la regulación corporal es resultado de toda esa historia, de toda esa transición, y podemos entender profundamente esas partes como sistemas integrados adaptativos y el ser humano como un todo.